El tesoro maldito. Tomás golpeó el candado oxidado con una piedra y éste saltó, hecho pedazos. Luego empujó la reja y los goznes oxidados rechinaron. Quizá hacía décadas que esa puerta no la abría nadie. Un vaho caliente brotó del interior. Antes de entrar, checó para corroborar que estaba en el lugar correcto. Se secó el sudor de sus manos con un pañuelo y tomó el papel cuidadosamente doblado que guardaba en su cartera y leyó la clara descripción del lugar en la nota. Ese era el sitio correcto. Respiró profundo y entró. Tomás había llegado hasta allí después de caminar por los pasillos del viejo cementerio, mirando a uno u otro lado, leyendo las inscripciones de cada cripta. Al fin la había localizado. Estaba en el extremo oriente del andador central, a la izquierda de un gran olmo. Era una cripta gris y completamente abandonada, tan antigua que los nombres y las fechas apenas se podían leer por la capa de moho y óxido que cubría la placa. Pero a Tomás no le interesaba eso. Él iba por otra cosa. A esas horas parecía que era el único visitante en el cementerio. El silencio era espeluznante. Un cartel a la entrada del panteón señalaba el horario de visitas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En su reloj faltaban 5 minutos para las 6 de la tarde. Todo era quietud. Los árboles apenas se mecían con el viento, pero no se escuchaba ni un solo pájaro. Todo estaba en silencio. Esperó unos minutos antes de hacer lo que se proponía. Buscó algo que le sirviera de palanca para remover la tapa de cemento que cubría la tumba y encontró una varilla entre un montón de escombros. Luego la encajó en el borde de la tapa y la forzó, deslizándola a un lado y dejando al descubierto 6 gavetas, tapadas con muros de ladrillo, húmedos y mohosos. Un vapor caliente ascendió y el olor a humedad penetró en sus fosas nasales. Ahí vio una escalinata de gradas resbaladizas que bajaba hasta el fondo, quizá hasta a 10 metros de profundidad. Las 6 gavetas estaban ocupadas desde hacía muchísimos años. Los cadáveres ahí dentro eran tan antiguos que sus esqueletos quizás se desmoronarían al contacto con el aire del exterior si intentaba exponerlo, pero no había viajado hasta esa ciudad para hacer eso. Tomás había ido por el tesoro, que según la nota escrita en el papel amarillento que había encontrado en un libro, estaba escondido en ese lugar. Lo primero que tiene que hacer es encontrar la llave, decía esa nota. Así es que con mucho cuidado bajó los escalones hasta llegar al fondo. Ahí no estaba la llave. Quizá dentro de una de esas gavetas, pensó. ¿Y si es una broma? Pero Tomás era un hombre aventurero y decidido a seguir adelante. Así es que empezó a escarbar los muros que aislaban cada uno de los compartimentos. Eran 6 cadáveres metidos en 6 ataúdes, quizá deshechos por el paso del tiempo. Utilizó la misma varilla con la que había forzado la tapa y poco a poco fue aflojando los ladrillos del compartimento superior del lado derecho hasta hacer un agujero lo suficientemente grande para poder introducir medio cuerpo. Allí dentro vio el féretro deshecho que contenía un esqueleto poroso y frágil, con restos de tela podrida y sucia. Respiró un olor rancio que le provocó náuseas. Cubrió su nariz con un pañuelo y removió la osamenta con la mano. La llave tampoco estaba allí. Hizo lo mismo con la gaveta de abajo. Pero nada, solo restos humanos, quizá más antiguos que el de arriba. Entonces probó en la última gaveta del lado izquierdo.
Rompió la pared con el trozo de varilla y encontró 2 montoncitos de ropa hecha jirones y 2 esqueletos extrañamente bien conservados. Eran de 2 niños, gemelos quizá, pensó Tomás. La llave negra de hierro forjado estaba allí, en medio de los 2. Un escalofrío recorrió su cuerpo al descubrir el artefacto oxidado, pero en buenas condiciones a pesar del tiempo. Se arrastró para salir de allí, no sin antes echar un vistazo a los cráneos. Había notado un leve movimiento, como si lo siguieran con una mirada vacía. Salió de ahí rápidamente sin molestarse en poner la tapa en su lugar y caminó hacia la salida oeste. Esa llave le servirá para abrir la puerta en el lado oeste del cementerio, decía la nota. Caminó entre las tumbas en dirección oeste, como le indicaba. Llegó al sitio en 5 minutos. Era una pesada puerta negra de hierro, con figuras incrustadas de ángeles y demonios en toda su superficie. El ojo de la cerradura estaba en el centro. Tomó la llave y temblando la introdujo. Pensó que con meterla iba a desencadenar algún movimiento extraordinario, pero no pasó nada. Sino hasta que le dio un giro a la derecha. Entonces sonó como si se hubiese activado un mecanismo de engranes, hasta que finalmente se produjo un clac y la puerta se abrió unos centímetros. La empujó y sin pensar en lo que pudiera encontrar allí dentro, se metió. Al momento la puerta se cerró y de un golpe y el mecanismo de engranes se volvió a activar hasta el clac final. Tomás se asustó y quiso abrir, pero ya no pudo. Había quedado fuera. ¿O dentro? No miraba nada por la intensa oscuridad. Pensó que estaba en la calle, afuera del cementerio, y se angustió. Todo había sido en vano. Alzó la vista y vio todo oscuro. No miraba estrellas ni nubes. Entonces cayó en la cuenta que esa puerta no era una salida hacia la calle, sino que estaba atrapado en un cuartucho húmedo y maloliente. Empezó a sudar y a respirar agitadamente. Caminó pegado a la pared para reconocer el terreno que pisaba y comprobó que era un espacio pequeño, 4 metros cuadrados a lo sumo. Muy angustiado, recargó la espalda en la pared fría y se dejó caer sentado con las piernas estiradas, derrotado, sin saber qué hacer. Entonces sucedió algo que lo estremeció de terror. Empezó a escuchar que alguien reía frente a él. Era una risa quedita, como un susurro. Estaba tan oscuro que no alcanzaba a ver nada, pero supo que no estaba solo. Alguien le había hecho una mala jugada y se burlaba de él en medio de esa oscuridad. Entonces apareció frente a él una nube resplandeciente que poco a poco fue adquiriendo la figura de 2 cuerpos pequeños. Los niños de la tumba, pensó, asustado. No estaba soñando, era tan real que se atrevió a extender los brazos para tocarlos y se estremeció al sentir el frío de sus cuerpos. Entonces sintió que una mano rígida le agarraba su mano y eso le produjo una descarga eléctrica y perdió el conocimiento. Quizás solo fueron unos segundos de confusión, porque cuando volvió en sí, estaba solo en ese húmedo cubículo, en la misma posición que había estado desde el principio. Pero ahora tenía entre sus dedos un trozo de papel que solo reconocía al tacto, pues por la intensa oscuridad no sabía en realidad de qué se trataba. Estaba confundido. No sabía qué era lo que le estaba pasando, pero vio que la puerta ya estaba abierta. Entonces, sin pensarlo 2 veces, salió rápidamente de ahí y caminó por los pasillos entre las tumbas abandonadas, iluminadas solo por la tenue luz de la luna.
avanzando sin rumbo entre la maraña de criptas, buscando una salida. Por fin, después de 2 o 3 horas, y cuando el frío de la madrugada le calaba hasta los huesos, llegó al extremo sur del muro periférico. Era lo suficientemente bajo para encaramarse y saltar al otro lado. Así lo hizo, y se encontró con un camino pedregoso. Tomás respiró aliviado cuando vio que más adelante pasaban los autos a gran velocidad. Era una avenida amplia, y pronto identificó el lugar y se dirigió tranquilamente hasta el hotel donde se había quedado hospedado. Lo primero que hizo cuando llegó a su habitación fue sacar el papel que guardó en la bolsa del pantalón. Era un trozo de papel ajado y amarillento, donde estaba escrito con letras irregulares lo que parecía corresponder a una dirección. Tomás sonrió emocionado. Creo que voy bien, pensó. Se metió a la regadera y después se echó a la cama y durmió profundamente. Cuando despertó 4 horas después, al sentir el olor de los alimentos que se cocinaban en el restaurante del hotel, tenía hambre y después de vestirse bajó a desayunar. El taxista se rascaba la cabeza y agitaba sus manos cuando entraba por alguna calle y después se daba cuenta que se había equivocado. Tomás miraba desesperación en su rostro y sonreía, pero al fin, en una de tantos intentos, logró llegar a la calle escrita en el papel. El número correspondía a una casa a medio construir, con paredes de ladrillos sin repellar y las ventanas sin vidrios, cubiertas solamente con una cortina sucia. Estaba situada en un asentamiento marginal donde la basura y las ratas pululaban por todos lados. No entendía por qué había llegado hasta ahí, ni tampoco se podía imaginar qué relación tenía el tesoro que buscaba con los esqueletos de los 2 niños que vio en esa tumba, y mucho menos con la llave encontrada entre los 2. De todas maneras, tocó a la puerta y al momento salió una anciana, encorvada, que se movía lentamente como si temiera desmoronarse a cada paso. Sin preguntar quién era, le hizo un ademán para que pasara y le ofreció una silla para que se sentara. Luego se acercó al fogón y sirvió 2 tazas de café humeante. Le ofreció una y se sentó en la silla de enfrente. Luego tosió para aclarar su garganta. Echó un gargajo al suelo y con voz ronca empezó a hablar. Lo estaba esperando. Al oír esto, Tomás se puso pálido. Tragó saliva y respondió. No entiendo, dijo titubeando. No se asuste, dijo la anciana. Usted está sirviendo de vehículo para que yo pague mis culpas y me libere de esta aflicción que no me ha dejado vivir tranquila toda mi vida, y que permita, al final de cuentas, irme de este plano terrenal para siempre. Mire, joven, lo que le voy a contar parece algo increíble, pero sucedió hace muchos años. No lo estoy inventando, ni estoy loca, como muchos piensan. Sucedió hace un siglo, dijo, y emitió una risa cansada que terminó en un acceso de tos. Cuando recuperó su respiración, continuó hablando. Ya estoy vieja y cansada. Quiero morir, descansar en paz, pero mis culpas no me lo permiten. Hasta que cierre el círculo, que sin querer abrí hace muchísimos años, cuando apenas tenía 5. He vivido con algo que no me pertenece, algo que robé después de un incendio que yo misma provoqué. Luego miró hacia la fotografía y señaló con el índice tembloroso. Esos niños, dijo señalando la foto de los gemelos,
murieron ahí, quemados. Yo me salvé de puro milagro. El techo en llamas se me vino encima, pero quedé atrapada en el fondo de un agujero, y eso me salvó. Llevaba conmigo una bolsa llena de alhajas y dinero, monedas y muchas monedas que pertenecían a esa familia, y que yo la había tomado del baúl donde había visto que lo guardaban. Cuando hice eso, sin querer volqué la vela que me alumbraba, y todo se empezó a quemar, y el incendio se propagó en segundos. Toda esa familia murió. El tesoro lo rescaté muchos años después, cuando de esa familia ya no quedaba nada. Una noche, sin que nadie me viera, regresé a la casona abandonada. La bolsa con el tesoro la tengo acá, enterrada en el traspatio. Pero desde entonces no he vivido en paz, atormentada y perseguida por los espectros y agobiada por el sufrimiento. Nunca fui feliz. Mi familia murió en un incendio cuando apenas había cumplido 15 años. Y entonces quedé sola en el mundo. Y así he vivido toda mi vida, castigada por esos recuerdos. La anciana suspiró y secó sus lágrimas. Tomás no sabía qué decir. Dio un trago al café y esperó a que la anciana dijera algo más. En vez de eso, la señora se levantó trabajosamente de la silla y se dirigió al patio. Sígame, le dijo, y caminó despacio hasta la letrina que estaba al fondo. Ahí, a un lado, estaba un montón de piedras. Tomó un pico y una pala y se la dio a Tomás. Tenga, le dijo, estas herramientas ya han sido curadas por don Rodulfo, el brujo del pueblo. ¿Te parece extraño? Sí, dijo Tomás, muy extrañado. Lo que pasa es que tuve que recurrir a él para liberarme. Aquí está enterrado el tesoro. Pero nunca pude desenterrarlo. Una fuerza invisible siempre me lo impedía cuando intentaba hacerlo. Luego se produjo el incendio y perdí a toda mi familia. Nunca pude hacer uso de esa fortuna. Y ahora, aquí me tienes, cansada de vivir en la miseria y sin poder morir. Es una verdadera maldición que estoy pagando. Don Rodolfo prometió ayudarme. ¿Y la nota que encontré en el libro? Preguntó Tomás. Rodolfo hizo un conjuro poderoso para atraer a la persona que podría sacarme de esto. Una persona que podría extraer todas estas riquezas. Y se valió de esa nota para traerte hasta acá. Solo tú podrás desenterrarla. Y hacer que ese maleficio desaparezca. Tomás cogió las herramientas y se dispuso a retirar todas las piedras. Minutos después, sudoroso y fatigado por el esfuerzo, dio el primer golpe a la tierra con el pico. La bolsa estaba ahí, a unos centímetros bajo la tierra, y en pocos minutos tuvo en sus manos el anhelado tesoro. No podía creer lo que estaba viendo. Era una verdadera fortuna en joyas y monedas antiguas, de oro y plata. Tomó la bolsa e hizo el intento de entrar a la casa, pero la anciana se lo impidió. No debes entrar, le dijo. Váyase. Ahora podré morir en paz, dijo. Y ante la mirada atónita de Tomás, el arrugado cuerpo de la anciana se desmoronó, quedando en el suelo solo un montón de polvo. Tomás no podía creer lo que estaba presenciando. Por unos segundos permaneció inmóvil, y después se alejó de ahí a paso veloz, con la bolsa entre sus brazos, y sin voltear a ver.
Al llegar al hotel se encerró en su habitación y puso la bolsa sobre la cama. Luego echó todo su contenido sobre el colchón y sus ojos brillaron de la emoción. Era una verdadera fortuna. Ahora tenía un problema. No podría regresar en un vuelo comercial, porque con toda seguridad lo detendrían en el aeropuerto. El viaje por tierra era mucho más largo, pero no tenía otra opción. 5 días después, por fin descendió del autobús y subió a un taxi que lo llevó hasta su casa. Cuando finalmente regresó a su casa, la esposa lo esperaba ansiosa, con su pequeño Tomasito en brazos. Lo primero que le preguntó fue eso: ¿lo conseguiste? Él tomó en brazos a su bebé y lo alzó dándole vueltas en el aire al tiempo que gritaba de júbilo: Sí, sí, somos inmensamente ricos. Fueron momentos felices en sus vidas, igual que cuando 3 semanas después ella le anunciaba que volverían a ser padres. 8 semanas después el ginecólogo les daba la noticia de que el embarazo era gemelar. Tomás se estremeció y tuvo un mal presentimiento. Ya había contactado a la persona idónea para comercializar todas esas riquezas. Era un comerciante judío, quien poco a poco le iría comprando todo ese tesoro. Y en el mismo día que vendió las primeras joyas, empezó a ver sombras deslizarse por las paredes y ruidos inexplicables que se fueron intensificando a medida que pasaban los días. El incendio en el edificio de departamentos donde vivía Tomás y su familia se inició por un cortocircuito en un enredijo de cables detrás del televisor. Todos dormían y nadie se percató que el fuego comenzó a devorar las cortinas y en minutos todo el departamento quedó reducido a cenizas sin que ellos pudieran escapar.